ahorita. Gloria a Dios. Pero qué bueno que está bien, hermano. Listo, hermanos. Vamos a entrarle en el nombre del Señor. Vamos a estar aquí en Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Hechos capítulo 2, y el título de la enseñanza: te seguirán. Te seguirán en el nombre del Señor. Amén. Te seguirán. Y empezando ahí con Marcos capítulo 16. ¿Qué nos comparte la escritura, hermano? En el verso 1, habla de la resurrección. Gloria a Dios, dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aleluya. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta ahí, hermano, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahí entre el verso 3 dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? En este siglo XXI, hermano, hay una piedra espiritual que está tapando el crecimiento, que está tapando que la persona se decida a ser bautizado. ¿De qué manera puede explicar, hermano Alberto, esa piedra espiritual? Esta gente no podían remover la piedra, y mucha gente también no puede remover la piedra espiritual, pero porque no tiene voluntad. Dale, hermano Alberto. Sí, cuando no hay esa fuerza de voluntad, y cuando el pecado no te deja. Amén. Porque el pecado es un cáncer poderoso. Amén, hermano. Correcto. Que nos limita y nos pone una barrera, y esa barrera hace que no tengamos la conexión. Amén, con el Señor Jesucristo. Amén. Esa piedra será importante que la persona haga una gran decisión, hermano Samudio. Claro que sí. Decisión, no que se anime. Aquí en la iglesia no animamos a nadie. Aquí le predicamos que haga una buena decisión para el resto de su vida. Dale, claro hermano. que sí, hermano, porque son dos puntos importantes: decidirse, amén, y animarse. Animar, es muy diferente, puede animar, hermano, por un ratito, pero es como el que nada más por un momento se entusiasma y ya ándale, se pasa. correcto, hermano, correcto. Hay muchos que dicen: yo quiero participar, yo quiero bautizarme, y luego dicen: no, pues ya se me bajaron las pilas. Entonces tienen que tomar su decisión, una convicción. Son dos cosas muy distintas: animarse y decidirse. Cuando dices yo voy a hacer, cuando te decides es porque lo vas a hacer. Amén, porque hermano. has hecho un pacto, porque le has prometido al Señor que vas a hacer aquello que le vas a seguir, que esa piedra que está en tu camino se va a remover. Amén. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues que tú, esa piedra significa el pecado, significa lo que te estorba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú la vas a dejar y tú vas a decidir servirle al Señor. ¿Y qué tipo de piedra espiritual, hermano Alberto, relacionado a los vicios, puede ser esa piedra? A ver, díganos, compártanos, hermano. Bueno, el alcoholismo. Una piedra. Drogadicción. Dos piedras. Tabaquismo. Los antros, los bares, prostitución, la mujer, adulterio. Sí, claro. No, pues estamos llenos todo de lo que piedras. nos habla el espíritu de la carne en el libro de Gálatas. Entonces hay un costal bastante grande de piedras, ¿verdad, hermano? Pero muy grande. Bueno, entonces aquí, en esta tarde, le estamos recomendando el que puede vaciarle todo el costal de piedras y tirarlo a lo profundo de la mar y no volverse a acordar. No más Jesucristo puede hacer esa magna obra en el nombre del Señor, no más Jesucristo. Y el Señor dice claramente que quita la piedra y deja el agua correr. Porque y luego también dice que hay de aquel que es piedra de tropiezo. Amen. Para el que quiere entrar al camino del Señor, sí. al que te desanima cuando usted se acerca y le dice: ¿sabes qué? Me gustaría bautizarme. Y cualquier persona
que te diga lo contrario. No, hombre, piénsalo y que no, y después, no, que estás muy joven, goza la vida y después. Ese es un instrumento de Satanás. ¿O qué opinas, hermano? Dale, hermano. Y no solamente esas personas, aún los mismos hermanos somos piedras de Sí, tropiezo, hermano, hermano. correcto, ¿Por qué? hermano. Porque nuestra actitud y nuestros hechos Totalmente hacen cero. que las personas que son débiles en la fe No, pues ya estuvo. no tengan madurez, no tengan Amén, hermano. crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, pastor, yo he oído comentarios que dicen de personas que son débiles. No, yo para qué voy a la iglesia, si mira cómo se comportan los hermanos. Sí, pues pone la vista en el otro. Mira, el hermano allá anda tomando. Pues Mira, el déjelo. hermano allá anda bailando. Entonces, entendemos que Amén. no vamos en busca del hermano, vamos Amén. en busca del Señor. El que todo lo puede. Pero el testimonio de aquel hermano hace que este hermano débil en la fe caiga. Porque Correcto, el apóstol Pablo, cuando estaba sentado y se iba a comer ese bistezote que tenía en el aleluya. plato, y que ya me lo imagino que se lo estaba saboreando, pastor, hasta salecita le estaba echándole echando. barbecue a lo mejor, o una salsita inglesa. Pero se le ocurrió mirar. Pero volteó Se le y ocurrió. miró al hermano débil en la fe. Amén. ¿Y qué dijo? No, pues por amor a aquel Por no amor como. a aquel. Ya me lo imagino que estaba ahí saboreando ahí la comida que dijo, no, pues por amor a aquel débil. Hermano, nosotros, ahí nos está demostrando Pablo que él no estaba haciendo piedra de tropiezo. Amén, para aquel hermano. correcto. Hermano Samudio, qué importante hermano, sí. es que nos armemos de valor para quitar esas piedras que acabamos de comentar. Compártenos, Claro que hermano. sí, tenemos que hermanos de valor y ahora sí con nuestra fe y tomar la decisión y decirle, sí Señor, yo reconozco y te reconozco que tú puedes quitarme esa piedra, porque muchas Amén. veces nosotros mismos no podemos. Amén, Dice hermano. aquí que hubo un ángel que removió la piedra, pero aquí nosotros tenemos también que hacer nuestra decisión de decirle, Amén. sí Señor, yo te recibo, yo te doy permiso que entres a mi vida y quites esa piedra de pecado, esa piedra que me separa de ti, amén. Pablo siendo una piedra de tropiezo para los cristianos, porque lo fue, ¿o no? Sí, claro. Una piedrota grandísima fue el apóstol Pablo, fue una gran piedra de tropiezo para los cristianos. Los perseguía, los torturaba, los hacía blasfemar, dieron el consentimiento para matar a Esteban, a pedradas, lo que usted quiera. Él fue una gran piedra. Pero ya después que conoció a Jesucristo, qué bonito que se reversa la palabra y dice, ahora todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Amén. Cualquier problema que usted tenga de lo que acabamos de comentar, tanto hechicería, celos, pleitos, iras, contiendas, adulterio, droga, lo que sea, crimen, lo que sea, ahora todo usted lo va a lograr invocando el nombre que es sobre todo nombre. Samudio, ¿sí o no? Amén, sí, Samudio? claro que sí. Dice en su palabra, dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, Puras herejías. piedras, hermano. Amén, hechicerías, herejías, dice, aleluya, homicidio, borracheras, pleitos, celos, No, iras, hombre, ya tales no- cosas. ya no le eche tanta piedra, hermano. Todo eso, hermano, es lo que nos Amén, ata. amén, nos todo ata. eso es lo que nos separa, hermano. Amén, Celos, nos separa. contiendas, dice, pleitos, iras, dice, enojos, hermano, homicidio, borrachera, adulterio, amén. ¿Qué tanto? Todo, y todo eso éramos nosotros, amén. Aleluya, hermano Alberto, ¿por qué la gente duda que Jesucristo le puede vaciar el costal de piedras? ¿Por qué dudaremos tanto para calar a Jesucristo, hermano? ¿Por qué? Porque entra el hombre, entra el ser humano y no quiere experimentar, no quiere tener un cambio, pastor. Muchas de las veces no es que dudamos, Amén, muchas hermano. de las veces es que no queremos cambiar. Bueno, ahí está, me robaste la palabra, hermano. Hermano, es que muchos no quieren soltar el pecado, Claro hermano. que no. Dicen, no, pues va a tener que dejar de tomar. No va a voy tener a- que dejar de fumar, de Amén. maldecir. No voy a Pero- ir a los bailes, no voy a salir, no voy a parrandear, no voy a... El camino del Señor es el no. Pero mire qué hermoso, hermano Alberto. Ay, dicen, yo ya no voy a poder. Pues usted no va a poder. ¿Correcto? Pero si Cristo Jesús es su ayudador, ¿de quién temeré lo que me haga el hombre? Amén. Entonces es ahí donde usted le permite entrar a Cristo a su vida y entonces todo lo va a poder vencer. Cualquier obstáculo de lo que acabamos de hablar, lo vamos a vencer porque para Dios no hay nada imposible. ¿O habrá? Amén, no. Ahora, ya después que la persona acepta a Cristo, hace la piedrita espiritual a un lado, acepta a Jesucristo, entonces van a venir bendiciones y más adelante las vamos a leer. ¿Qué sigue diciendo en el verso 9, hermano?
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hasta ahí, hermano, repito el verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. La clave aquí, en el verso 9, habiendo pues resucitado Jesús, hermano, hace 43 años Jesús resucitó en mi vida. Hermano Alberto y hermano Samudio, esa resurrección espiritual que ustedes experimentaron, comparta, testifique de algo en el nombre del Señor. Díganos, hermano. Claro que sí, el Señor así que trabajó en nuestra vida también. A cada una ¿Resucitó o no resucitó? Amén. Yo resucité de una forma cuando el Señor, por medio de su alabanza, ahí, hermano, ahí me tocó y ahí fue cuando volví en sí, como dice su palabra. Yo volví en sí, estaba yo como dormido, estaba yo como en oscuridad, y de repente el Señor me alumbró y le dije, fui ahí con el hermano al taller, le dije, hermano, ¿sabe qué? Explíqueme el bautismo. Y ahí en el piso con un gis, ahí me escribió, mire, el bautismo es para esto y para esto y para esto, y ahí comprende lo que te estoy enseñando, sí. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué impide que yo me bautice? En 2 semanas te bautizo. Aleluya. Ahí el Señor hizo la obra en mí. La mano. Amén. Hermano Alberto, qué tremendo, habiendo pues resucitado Jesús. ¿En qué nos ayudaba a nosotros que Dios esté en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, en todos lados, si no está dentro de nosotros? El día que Cristo Jesús resucitó en mí, hace 43 años, hubo un cambio. Y ese cambio, hermanos, nomás Cristo Jesús lo pudo haber hecho. Entonces, qué tremendo. Vamos a darle la honra y la gloria al que resucitó en nuestras vidas. Y eso es más que glorioso. ¿Alguien quiere añadir algo del 9 al 11? Amén, es correcto, hermano. Recordemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén, hermano. Dice el libro de Romanos. Mas, sin embargo, Jesucristo vino a darnos vida. Amén. Una vida nueva, una vida mejor, una vida saludable. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice en su palabra. Amén. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo para el Señor. Amén. Hermano. Correcto. Y es algo muy hermoso el poder vivir para el Señor, el poder compartir la palabra de lo que Dios hizo Correcto, en nuestra hermano. vida, de cómo nos cambió la vida de un día para otro, pastor. Amén. No fue que el Señor hizo magia, no fue que me tomé una poción o algo, no. Fue la maravillosa obra magnífica del Espíritu Santo. Correcto, hermano. A través de cada uno de nosotros, pastor. Amén. Amén. Qué tremenda palabra, hermano. Verso 12 dice, pero después, dale. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Santo. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí, hermano. Verso 17 lo voy a recalcar, hermano. Pongámosles atención. Y estas señales seguirán. De ahí salió el título. Y estas señales seguirán al obispo, al pastor, al diácono. Al reverendo. Alábale, hermano. Fíjese qué hermoso dice. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. ¿Usted cree? Amén, hermano. Ya eres bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya has obedecido el paso que Dios nos pide que demos. Entonces vamos a recibir estas bendiciones. Hay personas que cuando ya se entregan son bautizados, y luego en el libro de los Hechos dice, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo del Consolador, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo más importante dice que recibiremos poder. ¿Y para qué es ese poder? Para quitar esas piedras. En el nombre de Jesucristo, echar fuera demonios, como dice aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, no se te olvide invocar el nombre, que es sobre todo nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán a los que creen. Damos, Alberto, en nombre del Señor. Gloria, gloria. Dale, alábale. A ver, hermano, pero aquí tengo una pequeña duda yo, hermano. Dale, hermano, sácala. Pero si el hermano que creyó es mujer. Pues es que aquí no dice si eres hombre o mujer, dice que el que creyere. Y luego, ¿por qué a la mujer no se le da autoridad de echar fuera demonios, de predicar, de subir a un púlpito? ¿Por qué? Si la mujer creyó también. Y si un joven cree, un niño cree, y Dios quiere usar un niño, usó una burra. Aleluya. Usó un cuervo para llevarle la comida a Elías. Él puede usar a quien le dé su regalada gana, no más que cumpla, arrepentido, y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces qué tremendo poder cuando eres sellado con el don del Espíritu Santo, y esa autoridad viene del tercer cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es quien perdona todas tus iniquidades, no soy yo. Nomás voy a invocar el nombre. No se nos olvide invocar el nombre, que Satanás le tiene respeto. A ver, dale, Samudio. Dale, le tiene pavor. El enemigo tiene miedo a los que invocan el nombre, porque sabe que hay. Él ya no ve a usted, no me ve a mí, ve a Cristo en usted, ve al Señor, ve al Espíritu Santo, ve la gracia de Dios en usted. Aquí vemos que, aleluya, dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, amén. Y aquí dice la palabra que se le apareció a esas mujeres, se le apareció a esa mujer que le echó varios demonios afuera. Y en el verso 9 dice, resucitando, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, habiendo resucitado el primer día de la semana, el domingo, aleluya. Por la mañana, hermano, por la mañana quiere decir para nosotros cuando estamos ya en nuestro juicio cabal, cuando ya Dios nos toca y nos cambia y nos transforma, ya estamos de la mañana fresquecitos, estamos frescos, listos para servirle al Señor. No importa, aquí en este verso 17 no habla que nada más para los hombres, habla en parejo, general, hermano, general. No habla en singular, no habla nada más para uno, no, habla en plural, para todo el grupo que quiera, todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo a invocar su nombre. Recuerden que también hubo un ministerio de la mujer, esas mujeres que estaban reunidas en el Pentecostés, y entre ellas estaba la madre de Jesús. Amen. Y tantas mujeres, o sea que para Dios no hay distinción de personas ni de género, amén. Pero en ciertas iglesias nomás las sirven para tamaleras, y nomás las usan para vender platos, y para que estén en la cocina, y para limpiar el templo. No sirve más que para eso. La sangre de Cristo. Entonces, ¿ella qué? ¿Este texto no es para ella? ¿O para él? ¿O para el joven? ¿O para el niño que tenga? Fíjese, cuando yo estuve pastoreando en la Mesa, Texas, hermano, tenía un chamaquito, como de 7 años, hermano Alberto. Mire ese tremendo. Predicaba, hermano. Lo llevaba la abuelita, porque ni la mamá tenía voluntad para llevarlo. El chamaquito traía ese llamado desde que nació. Hermano, y no le gustaba que le ayudaran. No. Le poníamos una mesita chiquita. Hermano, ¿quién soy yo para estorbarle? Amén. No, es que está muy niño. No traigan al diácono, traigan al ministro, traigan a fulano. No. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve usted, hermano Alberto? Si tiene a su hijo enfermo y usted ya es convertido. Hermano, usted recibe esta autoridad de parte de Dios. Amén. Y estas señales te seguirán, Alberto Iván, a todos los que han entregado su cuerpo, su ser, desde la mollera hasta la planta de los pies, al servicio del Señor. Y si hemos entregado nuestra vida al servicio, esto es servir. ¿O no? Amén, es correcto, dale, hermano Alberto, dale. Muchas de las veces, pastor, nos hacemos inservibles en la obra. Muchos hombres hacen inservibles a las ovejas. Porque verdaderamente no estamos convencidos de lo que Dios nos ha dado. Pero
Pero recibiréis poder, dice el libro Amén, de los Hechos. amén. ¿Y para qué vas a usar ese poder? Ahí está, para tenerlo alzado. ¿Dónde lo vas a poner por obra? ¿Vas a ir y lo vas a esconder? No. ¿No lo Usted vas a usar? Póngalo por obra. Amén. Entonces, esos talentos que Dios ha derramado sobre la tierra, hermanos, eso es para los escogidos. Esos escogidos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Aleluya. con un propósito. Entonces, nomás aquellas personas que tienen títulos son las personas que pueden ejercer eso. Y luego agarran nomás un texto, lo que dice en Santiago en el capítulo 3, llamando a los ancianos de la iglesia. Sí, en ciertas situaciones se tiene que hacer eso, pero no en lo general. En una persona de que simplemente no es hermano, no es nada y se siente inservible porque todavía Dios no le ha dado la autoridad ni este regalo que estamos leyendo. Entonces, ¿cómo no? Llamen al obispo, llamen al pastor, llamen a quien sea, a ver, somos Dios, pero que haga el trabajo. ¿Cómo no? Pero un texto no puede eliminar este texto, porque la Biblia no se contradice. Por eso, pero hay un trabajo muy especial. Cuando aquí más adelante lo vamos a leer, para no adelantarme en el nombre del Señor. ¿Alguien quiere añadir algo aquí? ¿No? No. Acábeme el verso 19 y el 20, Alberto. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ahora vamos ahí a Lucas capítulo 24. En el verso 44, en el nombre del Señor. Y les dijo, Alberto, vámonos. Lucas. Capítulo 24, verso 44. Verso 24, capítulo 44. Verso 44. No, capítulo 20. Capítulo 24, verso 44. Ok. Dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aleluya. Ahí está el siguiente paso. Ahí está un paso interesante. He aquí yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre de ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de ¿dónde? De Jerusalén. Aleluya. Hasta que sean ¿qué? Investidos del poder de lo alto. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos al día del Pentecostés. Vamos ahí a Hechos capítulo 2 en el nombre del Señor. Hechos capítulo 2, hermanos. Sáquenlo ahí en el nombre del Señor. Y a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hermanos, vamos a leerlo desde el verso 1, que es muy importante, hermanos. Donde la gente aquí todavía no tenía la experiencia del Espíritu Santo. Fue la primera vez que tuvieron la experiencia. Pero con la experiencia, cuando vino el Espíritu Santo, hizo impacto sobre sus vidas. Entonces entendieron. Les abrió el entendimiento para que comprendieran. Por eso les dijo, váyanse a Jerusalén y ahí me esperan. Válgame Dios. A ver, hermano Alberto, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Párale ahí, hermano. No, pero ¿y si había niños, hermano? ¿Y si había jovencitos? Aleluya. ¿Y si había mujeres? Fueron todos. Aquí el Señor, hermano, aquí todos. Generalizó. Y eran 120 personas. ¿Cómo cabían? Y había mujeres también ahí. Pues estaba. Y ahí estaba también la madre de Jesús. Bueno, María.
Entonces, qué tremendo ese verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este ruido, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, estaban asustados y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos, todos estos, los que hablan? ¿No son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la cual hemos sido nacidos? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá del Cirene, romanos, aquí residentes tanto como judíos y prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, asustados, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, siempre tiene que haber un pelo en la sopa en el verso 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Pero entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, esto les sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes piensan, pues aún son las 9 de la mañana, la hora tercia son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos tiempos, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y nuestros hijos, aleluya, nuestras hijas, las doncellas, profetizarán, nuestros jóvenes, ahí están los jóvenes, verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán, y daré prodigios, daré señales arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel, aleluya, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alberto, está prendida la mecha. Dale desde el 1 hasta el verso 21. Gloria a Dios. Dale. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice en su palabra, hermano. Así que, como decía nuestro hermano, no se nos olvide invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Tronamos y se nos olvida, hermano. Esa es la clave, ese es el punto principal, hermano. Porque si no conocemos ese nombre, nos va a suceder lo que le sucedió a los hijos de aquel varón, que quisieron echar fuera ese demonio, pero no conocían el nombre. Fueron y quisieron sacar el demonio de aquellas personas. ¿Y cómo llegaron? En el nombre que predica Pablo. Sí, dijo el demonio, sé quién es Pablo y conozco a Jesús, pero ustedes quiénes son. Estaban cerquitas de la bola caliente, hermano, pero no se les iluminó, porque no era revelado, porque no eran escogidos. Y Satanás les brincó y los dejó encuerados y salieron encuerados desnudos. 7 personas, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Salieron corriendo desnudos, porque no era ese regalo para ellos. Ellos no habían recibido esta gran bendición. Y qué hermoso aquí, mire, cuando habla de los jóvenes, habla de los niños, de los jóvenes. Hermano, aquí está hablando. No, pero pues está muy chiquito para que reciba el Espíritu Santo. Está muy joven. ¿Cómo? No, traigan a fulano mangano, no. Vino el jefe, vino el Rey de Reyes y Señor de Señores y derramó su Espíritu Santo conforme Él lo prometió. Por eso Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él les prometió, váyanse a Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, cuando se recibe ese poder, viene esa iluminación en la mente. Ahora usa lo que tienes, vamos a Mudio, usa lo que tienes. Mire lo que dice. Y en los posteros días, verso 17. Los últimos tiempos. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los posteros días, o sea, en los últimos días, tiempos. En los últimos días. Y habla de los quiénes, de los jóvenes. Amén. De los ancianos. Y dice, y sobre mis siervos y mis siervas. Verso 18. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas. Mire,
Correcto. No nomás está hablando de los hombres, correcto. también de mujeres, dice, siervos. Todo, y siervas. hermano. Amén. Aleluya. Sobre mis siervos y siervas, en aquellos días de la madre de mi espíritu y profetizarán. Amén, hermano. Entonces, este es un... Correcto, hermano. Te seguirán, como dice el tema, te seguirán que estas señales. A esos hombres que andaban, los que decían en el nombre del que predica Pablo, a ellos no seguían estas señales. No. A ellos no, porque ellos no estaban ese día. A ellos no, porque ellos no recibieron al Señor. Exactamente, Ellos no, hermano. Ellos no buscaron a Cristo. Ellos buscaron comprar el don, comprar aquello. Hicieron charlatanería, pero no le seguían esas señales porque ¡Santo! no eran de Dios. Todavía no estaban con el Señor. Por eso es importante recalcarle la palabra aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, se lo dije ahorita, pero no abrimos la Biblia. Dice claramente, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el capítulo 1. En el capítulo 2 es lo que ahí se realizó esa gran bendición. Vayan, van a recibir poder, pues ya ni sabían qué era Espíritu Santo. Aún los discípulos de Juan el Bautista, cuando Pablo se los encontró y les preguntó y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Sabe qué dijeron? Ni sabemos qué es Espíritu Santo. Pues ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo que bautiza Juan. Juan ciertamente bautizó para arrepentimiento, pero mismo Juan les dijo, viene otro, más poderoso que yo, que no soy digno ni de amarrarle las sandalias, los zapatos, ni las cintas, nada. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ellos se volvieron a rebautizar. Para las personas que dicen, no es que yo estoy bautizado, pues ahí es, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, si no me equivoco, ahí está ese testimonio que vale oro molido. Y eran, si no me equivoco, eran 12 discípulos que eran ya discípulos de Juan el Bautista, y ellos entendieron y comprendieron, porque se acordaron que Juan el Bautista no les mintió y les dijo, viene otro, más poderoso que yo. Cuando los cuestiona Pablo, qué hermoso, recibieron, y ellos dijeron, ni sabemos. Hermano Alberto, mucha gente no sabe todavía, hermano. Amén. Dale, hermano Alberto, dale. Correcto, muchos hermanos aún no han experimentado lo que es el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida de lleno, no le han dado la oportunidad al Señor de que entre a su corazón, a su vida, hermano. Yo te invito en esta tarde, hermano, que nos estás escuchando. Alábale, hermano. Donde quiera que te encuentres, quizás estás Dale a Jesucristo, hermano. en prisión, quizás estás en un hospital, quizás vas manejando en esta tarde, vas en el automóvil. No sé dónde te encuentres, hermano, pero lo que sí sé es que el Señor tiene una gran bendición para ti. Amén, hermano. Cale a El Señor Jesucristo. quiere darte un regalo. Venir a mí, dice el Señor. Todos. Todos los que estén cansados, cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Que Él nos hará ¿De descansar. qué quieres descansar? Del pecado. De ese peso, de ese yugo que muchos de nosotros cargamos por mucho tiempo. Aún de las enfermedades, por muchos años, hermano. pastor. 33 años. Yo Amén. estuve cargando ese peso en mi vida, pastor. Costalote que hasta que el traía mi Señor hermano. vino y me dijo, dame eso. Arrebató esa carga, Aleluya. ese peso que yo tenía, me quitó ese yugo, me quitó las cadenas, me quitó la esclavitud que me tenían atado al pecado, hermano. Qué tremendo. ¿Y qué es lo que hermano. hice yo? Aleluya. Simplemente le dije, Señor, heme aquí. Eso, Amén, hermano. eso es lo único que yo pude hacer, pastor. Yo Amén, no podía hermano. dejar el alcohol, yo no podía dejar No, los vicios, no yo no podía. podía dejar el adulterio, la fornicación, yo no podía. Y nunca Amén. lo iba a poder. Porque el que lo puede es el Señor Jesucristo. Santo, aleluya. Amén. Verso 22, hermano. Varones israelitas, hermano Alberto. Síguele con la mecha ahí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir liberadamente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, dueño. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros: apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuestiona. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí, hermano, voy a repetir desde el verso 36 en adelante en el nombre del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Señor quiere decir dueño, Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Está cuestionando, ¿qué haremos? Aquí está la respuesta. Quiere quitarse ese costal de piedras, quiere quitarse, quedar libre, aún cale a Cristo en su enfermedad, en su problema, no importa lo que sea. Fíjese, aquí está la respuesta. Pedro les dijo: arrepentido, 1, y bautícese cada uno de nosotros, 2, en el nombre de Jesucristo, 3, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios está llamando o llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, los que aceptaron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y se bautizaron como 3,000 personas. En el capítulo 3, verso 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No nomás es para perdón de pecados, también es para sanidad divina. ¿Quieres calar al Señor? ¡Cálalo! ¿Qué pierdes? ¿Qué perdemos? A ver, dale, Samudio. ¿Qué perdemos? Claro que sí, hermano. Más perdemos la basura que traemos cargando. No hay, en el Señor Jesucristo no hay perdedores, hay puros ganadores, hermano, porque cuando Él viene, Él nos hace triunfadores en Él. Amén, hermano. Aleluya. Amén. Dice que tenemos que entregarnos a Él, y Él va a quitar esa piedra, hermano, esa piedra que te estorba, y vas a ver al Señor, y vas a ver todo lo que necesitas. Pero aleluya, tienes que hacer tu decisión, hermano, y decidir qué es lo que vas a hacer en tu vida. Tienes que agarrar y decir: Señor, mira, aquí estoy, y yo quiero que tú me des de tu Espíritu Santo, y yo quiero esas señales que ¡Aleluya! esas señales van a seguirte, hermano. Esas señales se van a ver. Dice la palabra: por su fruto los conoceréis. Amén, Amén, hermano. amén. Entonces, aleluya, cada uno tenemos esa decisión, tenemos ese libre albedrío de seguirle al Señor. Tenemos esa decisión de que venga el Señor y diga: Señor, aquí te entrego mi vida. ¿Sabes qué? Entra en mi corazón. Ahora trabaja tú por mí, Señor. Gracias, Señor Para que Jesús. esas señales tuyas me sigan, amén, hermano, porque es necesario que pase todo esto, hermano, como leíamos en eso, dice: en los últimos tiempos, en los postreros días, dice,
¿Y qué estamos viviendo ahorita? Los últimos días. Los últimos tiempos. Por eso estamos trayendo este plan de salvación, hermano. Este plan de arrepentimiento. Dice, porque para vosotros es la promesa. Uno para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos aquellos al que el Señor Dios llamare. 4 grupos de personas. ¿Dónde estás, hermano? ¿Estás lejos? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde están tus seres queridos? Para ellos, si están lejos, para ellos es la promesa, esa promesa que Dios tiene para todos aquellos que le busquemos, hermano. Pero necesitamos venir al Señor. Y ahora sí, Señor, quítanos esa piedra de pecado, quítanos esa piedra de tropiezo que nos estorba para verte, Señor, para mirarte. ¡Aleluya! Cumbres en mi camino, amén, hermano. Y lo diga que hermoso aquí en el capítulo 8, verso 12. Vamos a hacer un lado a Pedro, porque muchos patalean con Pedro, ¿no? Que Pedro y que ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? Hermano, dice la Escritura claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Amén. No es traída por voluntad humana esta palabra. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, hecha para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y dice en el capítulo 8, verso 12, y cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Aquí no es Pedro, hermano Alberto. Correcto. Aquí es Felipe, hermano. Y cuando creyeron a Felipe, entonces aquí tenemos, cuando bautizó Pedro, bautizó como a 3,000. Y luego en el segundo bautismo como a 5,000, ya están como 8,000 bautismos. Y luego aquí Felipe y Pablo y todos los entraron en acción. ¿Y para qué quiere seguir cargando usted el costal de problemas, el costal de enfermedades? Y luego mucha gente se adueña de la enfermedad. Oh, mi diabetes. Oh, mi cáncer. La sangre de Cristo. Amén, Alberto. Amén, es correcto. Sí, es correcto. Hasta me da risa. Es correcto que se adueñen de las enfermedades, hermano. Claro que dale, no. dale, hermano. La enfermedad no es de nosotros, pastor. Pero así haga la gente, hermano. Yo sé que así la tomamos, pero esa enfermedad, si Dios cuando hace las cosas, las hace perfectas, pastor. ¿Cómo Dios nos va a crear con una enfermedad? ¿Verdad? No, claro que no. Dios nos manda muchas de las veces esa espina, vamos a llamarle así, ese pequeño aguijón. Amén, hermano. Para reconocer que tenemos que buscar de la poderosa mano de Dios. ¿Por qué, pastor? Muchas de las veces nosotros necesitamos que Dios nos mande un problema para acercarnos a Él. Amén, correcto, hermano. ¿Por qué? Porque cuando estamos sanos no le buscamos. Cuando tenemos todo no lo necesitamos. Pues tiene dinero, tiene todo, pues ¿para qué lo quiere? Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando viene la pobreza, cuando vienen los problemas, ahí sí queremos al Señor. Muchas de las veces, pastor, queremos las bendiciones que Dios nos da, que Dios nos ofrece, pero no queremos al que bendice. Qué tremendo, hermano. Y aquí está, en el verso 13, ahí en el capítulo 8, verso 13, estaba uno oyendo ahí, mirando. Porque siempre va a haber mirones, pero este aprovechó. Fíjate lo que dijo, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba asustado, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahí estaba empezando la iglesia. Pues claro, nomás estaban los discípulos. Pero después que el Señor les dijo, vayan a ser discípulos. Hermano, me da risa ahí, Alberto. Vayan y hagan puros obispos por allá. Hagan puros grandes. Hermano, hacer discípulos. Nosotros somos discípulos. Y ya el don que Dios le despierte adentro de usted, usted se va a dar cuenta cuál es su llamado. Porque Dios cuando nos llama a trabajar, nos llama a activar. Yo no tengo el poder para sanarlo, pero sí conozco a alguien que te puede sanar.
Jesucristo te puede sanar. Amen. Y si yo oro en el nombre de Jesucristo, como dice aquí, así como oró aquí Felipe, y luego este Simón miró que algo estaba sucediendo. Hermano, hoy es la oportunidad. Usted que nos está mirando, usted que nos está escuchando, que va manejando, es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Mañana no, quizá mañana ya estemos en un cajón. Hoy, si nos estás escuchando, es una oportunidad, velo como una oportunidad. Y en esta ocasión Dios nos mandó un santo, hermanos. Aleluya. Nos mandó un santo. A ver, Samudio, dele el lugar al hermano. Le vamos a dar sus 10 minutos para que comparta a nuestro hermano. Esos 10 minutos, él viene de allá, de yo no sé de dónde viene, pero viene. Aunque viene todo chueco, quién sé qué le pasaría. Le pasaría un tren por arriba, yo no sé. Pero ahí viene el hermano. A ver, hermano, estos 10 minutos, aprovéchalos, compártalos, saca lo que traes en tu corazón, hermano. Compártelos, hermano. En su nombre, en su nombre, no hay otro nombre. Aleluya. En el cielo, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Alábale, hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo, aquel Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo tiene de andar conmigo y no han conocido al Padre. Pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Santo! Porque Él es el nombre sobre todo nombre. Alábale, hermano. Él vino a cumplir las promesas. Amen. El Dios manifestado en carne es el que nos habla hoy en día. Gracias, Señor Jesús. Conocido gracias a Él. Y por predicar su nombre, pues somos odiados por el enemigo. Gloria al Señor. Somos yo quiero tener alguna palabra. Porque Dale, hermano, aprovecha los minutos. no me gusta guardar, no me gusta tener doble personalidad. Y por eso será que me faltan 3 años y resto para cumplir 80 años. Pero Dale, hermano, aprovechalos. aquí estamos. Dice un pastor, ¿de qué vivía usted antes, siervo? Digo, pues yo, 15 años trabajando en la música. Pues fui artista del diablo en los hoteles. Me dijo, no, pues usted no es malo, que usted pues es un trabajo. Dice, ¿por qué usted lo anda regalando? Por eso se lo digo yo como pastor. Veo dolorosamente el siervo está preso y no nos alegramos ver a Dios. Bueno, Dios trate con él. Pero